Seguimos con nuestra intención de ayudar en esta gestión de la crisis y sobre todo de buscar siempre cómo encontrar oportunidades de mejorar algunas de las situaciones en nuestras organizaciones. Es complejo, es estresante. La primera semana ha tenido un montón de retos para todas las organizaciones. Por eso creo que es importante compartir algunas cosas que pueden ayudar. Hoy nos gustaría hablar de cómo aprovechar para aumentar el compromiso, ni siquiera mantenerlo, intentar mejorarlo, que algo bueno pueda surgir de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces buscamos ese lema de make it count, de que al final hagamos que cuente los esfuerzos que vamos a realizar y que estamos realizando y vamos a realizar a lo largo de las próximas semanas. Me gustaría presentaros una serie de conclusiones en forma de decálogo. El orden no es necesariamente fundamental, pero sí que me gustaría repasar determinadas cuestiones que van a hacer que tengamos más éxito a la hora de aumentar ese compromiso. Lo primero de todo, me parece clave que gestionemos esta crisis desde la humildad. Independientemente de cuál haya sido nuestro estilo de liderazgo habitual. Hay una oportunidad de cambiar la cultura organizacional para incluir el valor de la humildad en la relación con las personas, porque al fin y al cabo, como dice este primer enunciado, ¿quién ahí fuera ha gestionado alguna vez una pandemia global con confinamiento? Esto es algo inédito, esto es algo en lo que todos nos vemos por primera vez y por lo tanto tenemos una gran opción de implementar esa humildad, ese sentimiento de nos necesitamos entre todos, estamos aprendiendo entre todos cuál es la mejor manera de hacerlo. La humildad genera un montón de compromiso, porque es empática, porque es humana. Entonces, vamos a hacerlo desde la humildad. Lo siguiente que me gustaría decir es que estamos, en algunos casos, nos hemos acelerado en la aplicación de esa regulación temporal de empleo. Creo que tiene que quedar muy claro para todas las personas en la organización que el ERTE va a ser siempre el último recurso. El ERTE nunca es el comienzo del camino. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una relación humana, estamos hablando de personas. Antes de mandar a alguien a casa, hemos tenido que agotar cualquier otra posibilidad. Entiendo que hay situaciones que se nos han venido encima y que nos han obligado a bajar la persiana y a dejar de operar. Pero cuando buscamos beneficiarnos de la situación del ERTE, no basta solo con pensar que tenemos la amortiguación financiera o económica que está proponiendo el gobierno. El ERTE debe ser siempre el último recurso. Y fijaros, paso al punto número 3. Una de las cosas que hay que entender es cuál es el coste para la organización de cualquier despido, en este caso incluso aunque sea un despido temporal. ¿Cuál es ese TCO, ese Total Cost of Ownership? ¿Cuál es el coste real de hacer un ERTE? Y lo tenemos que valorar no solamente en posibles impactos económicos, sino también en lo que le va a pasar a ese equipo o a esos equipos que se marchan para casa. A esto le tenemos que sumar el impacto a nuestros managers, a las personas que gestionan esos equipos, que probablemente se van a encontrar con una situación emocional muy dura que tienen que gestionar, que van a tener que soportar una situación de estrés realmente fuerte. Le tenemos que sumar el impacto que todo esto tiene sobre las personas, que gestionan desde el área de recursos humanos, porque no estamos hablando nunca de situaciones sencillas ni de situaciones cómodas desde un punto de vista emocional. Le tenemos que sumar el impacto para aquellos que se quedan, aunque sea trabajando desde casa, pero que se quedan en la organización. Porque si ellos perciben, si cualquiera de todas esas partes perciben que el ERTE se ha hecho demasiado temprano, probablemente va a quedar ahí un resquicio emocional negativo. Por eso, insisto, el ERTE es el último recurso. Otra parte muy importante, algunas de las cosas que están ocurriendo son nuestra responsabilidad desde el punto de vista de la organización. Hemos estado viendo situaciones en las últimas semanas en las que nos marchábamos deprisa y corriendo al MediaMarkt a comprar ordenadores portátiles. Estábamos intentando implementar VPNs para que la gente pudiese trabajar. Estamos en una situación en la que incluso en las plantas se podría haber tenido un mayor control a la hora de hacer, de planear
una situación de gestión de riesgos o de plan de contingencia. Parte de lo que nos ocurre es nuestra responsabilidad. Si lo que hacemos es mandar a la gente para casa el primer día, no va a existir esa percepción de que estamos compartiendo el dolor y compartiendo el impacto. El quinto punto, el orden de los factores sí que altera y mucho el resultado. Se están viendo situaciones en las que primero ejecutamos, luego comunicamos y quizás si alguien pregunta, escuchamos. El orden es exactamente el opuesto. Lo primero que tenemos que hacer siempre es escuchar a nuestros trabajadores y entender personalmente cuál es la situación de cada uno de ellos. A partir de ahí también tenemos que ver un poco cuáles son las posibles sugerencias que nos pueden hacer. Que alguien se marche para casa sintiendo que ha sido escuchado no tiene nada que ver que alguien reciba un papel, aunque esté muy detallado, aunque sea legalmente correcto, con sus condiciones. Escuchar siempre va a ser lo primero si tenemos que vernos en una situación de estas características. Esto me lleva también a la importancia del timing. El tiempo, el momento en el que tomamos la decisión. Me he encontrado con empresas que lo primero que han hecho ha sido mandar a determinados equipos temporales u otros para casa. Una semana después se han visto con problemas, con casos concretos del virus en su propia organización. 2 semanas después se han visto con el país paralizado y con todo el mundo metido en casa. Entonces, la reflexión es, ¿qué impacto tiene para esa gente el que se les haya mandado para casa demasiado temprano? Cuando con una sola semana la realidad y la percepción, o por lo menos las expectativas, habrían sido completamente diferentes. Con 2 semanas habríamos hecho lo que ha hecho prácticamente todo el mundo o mucha otra gente. Entonces, ahora, cuando nosotros seguimos teniendo plantas operativas, empresas en funcionamiento, el timing, el momento en el que vayamos a tener que tomar esta decisión, si es que la tenemos que tomar, va a ser muy importante. Porque, insisto, hablamos de una relación humana. ¿Cuánto ha peleado la organización por mí? ¿Qué ha demostrado en esa relación personal? Y esa sensación va a llegar muy lejos, va a ser realmente importante. Otro aspecto importante, involucrar. Insisto en que hay que escuchar. Para las personas, para las que se vayan a encontrar en esta situación o afectadas por esta situación, el valor no solo de sentirse escuchado, sino de sentirse importante, de que se tenga en cuenta su experiencia, su perspectiva, su conocimiento, va a ser muy importante, porque estamos hablando de volver a traer a esta gente de nuevo a la organización en una serie de meses y por lo tanto estamos hablando de la importancia de hacerles sentirse una parte importante de la misma. Esto me lleva a otro asunto clave, que es la pertenencia. Hablamos mucho de la familia, de la organización como familia, de los empleados y de todos los que componemos esta organización siendo una familia. Este es el momento de no hablarlo, este es el momento de vivirlo, de demostrarlo. Porque, ¿qué hacemos en una situación familiar? Desde luego, lo primero que hacemos no es desentendernos y mandar a todo el mundo para casa. Muchas veces renunciamos y nos sacrificamos. Bueno, pues todo ese mismo tipo de gestos van a ser que cuando luego volvamos a utilizar la palabra familia tenga o no credibilidad. Este es un momento de la verdad. Hay gente que tiene un escepticismo con respecto a lo que las empresas quieren hacer para crear un mejor ambiente, una mejor experiencia de empleado. Bueno, pues este es el momento de demostrarlo. Este es el momento de demostrar sensación y de crear sensación de pertenencia. Punto número 9. Si nos vemos abocados a una crisis de este tipo, no es una crisis de café para todos, es una situación personalizada. Por eso hay que entender la realidad de cada caso. No todo el mundo se encuentra en la misma situación. No todo el mundo va a sufrir el impacto de la misma manera. Y no hablo solo de cuestiones financieras, no hablo solo del impacto económico, también hablo del impacto emocional, de la situación personal de esas personas. Entonces, cuando tengamos que decidir y cuando tengamos que tomar este tipo de situaciones, es importante que entendamos, que sepamos comunicar a los demás por qué se están tomando determinadas decisiones con unas personas o con otras, por qué se está haciendo un esfuerzo humano por evitar el impacto o por lo menos por minorizarlo. Porque a veces habrá gente que diga, bueno, en esta situación entiendo que yo me debo ir para casa para dejar o para por lo menos ayudar en el caso de otras personas que quizás están en una situación mucho menos privilegiada que la mía.
Y el último, por supuesto, todos debemos sentirnos protegidos, todos debemos sentirnos a salvo y lo debemos sentir tanto en la organización, si es que estamos todavía acudiendo a plantas, como trabajando desde casa. Tenemos que estar protegidos desde un punto de vista físico y de salud, por supuesto, pero también desde un punto de vista emocional y de salud mental. Entonces, este decálogo es clave para revisar qué podemos hacer con un objetivo fundamental, que es que a poder ser no ocurra. Porque el mejor ERTE es el que no sucede. Porque hay opciones y alternativas que tenemos que buscar para poder ocupar a la gente en determinadas cuestiones que nos van a ser útiles, que quizá tendríamos que hacer cuando llegase luego una época de menos carga de trabajo. Eran situaciones que teníamos pensadas para julio o para agosto. Bueno, pues quizá algunas de ellas se pueden adelantar. Hay cosas que tenemos que mirar. La clave es explotar todas esas cuestiones antes de llegar a la situación del ERTE. ¿Por qué? Porque si lo tenemos que hacer, queremos crear un ERTE lo más humano posible. Queremos crear decisiones que son difíciles, pero desde un punto de vista humano, para que, insisto, aumenten el compromiso de nuestra gente. Yo siempre digo, cuando hablo ahora con responsables en empresas, que la situación, si llega, la situación ideal es que alguien diga, bueno, vamos a ver, nos habéis explicado, hemos tomado opciones, hemos visto que ha habido un cuidado, hemos visto que ha habido un sacrificio por parte de la empresa. Quizás en este punto lo mejor, dadas las circunstancias, es que nos mandéis para casa. Qué distinta es la experiencia de una persona que dice esto y que se marcha de esta manera. Entonces, esto es un poco lo que buscamos compartiendo todo este tipo de ideas. ¿Tiene que implicar a todos? Quizá no, quizá pueda ser reducido, quizá, insisto, haya otras cosas que se puedan ir haciendo. Es selectivo, entiende de aquellos que están quizás incluso hasta más preparados o con la intención de marcharse para casa antes. Y sobre todo, es gestionado. Lo gestionamos antes. Gestionamos cuestiones como la atención a nuestras personas, la información para que tengan perfectamente claro exactamente qué es lo que ocurre y cuáles son los pasos que hemos dado y que vamos a dar. Hay un compromiso hacia ellos que tiene que surgir antes de que alguien se marche para casa. Eso va a marcar mucho la diferencia sobre cómo esa persona se va a sentir. Hay una posibilidad de seguir en contacto durante, obviamente si hemos hecho todos los pasos anteriores. Si no los hemos hecho, esa empleada o ese empleado no va a querer saber absolutamente nada hasta que esto termine. Pero si lo hemos hecho, va a existir la posibilidad de seguir en esa comunicación en la que de nuevo demostremos que nos importa lo que está pasando en esos meses, en esas semanas en las que las personas tengan que estar en casa. También es una oportunidad de desarrollo. También podemos dar pistas, guías, un poco de dirección con respecto a qué cosas pueden hacer estas personas durante ese tiempo. Y, por supuesto, tendremos que crear un plan muy humano para la vuelta. La vuelta va a ser complicada, va a haber prisas, va a haber carencias, va a haber presiones económicas y muchas presiones de resultados. Pero también tiene que haber una oportunidad de reconectar humanamente con toda esta gente, es decir, encender el fuego, porque a todo el mundo le va a afectar de una forma o de otra el haberse visto en casa. Entonces, todo esto es importante porque si tenemos que tomar decisiones difíciles, el mensaje hoy es claro, no es lo mismo que lo hagamos de una forma que lo hagamos de otra. Y la oportunidad de humanizar ese proceso va a tener muchísimo que ver con lo que sienta el empleado, con lo que recuerde el empleado y con el grado de compromiso con el que esa persona pueda volver a la organización una vez que todo esto termine. Desde Boost seguimos compartiendo, y lo haremos a lo largo de los próximos días, ideas, posibles formas de aproximarnos a esta realidad, y desde luego siempre estamos a vuestra disposición para comentarios, para ayudaros a la hora de gestionar vuestra situación particular y para intentar que todo esto pase con no solamente el menor impacto posible, sino con el mayor beneficio desde un punto de vista de compromiso posible en nuestras organizaciones.